Capítulo 51. Dentro de la sala de estar, Akifumi Mugio se rascó la cabeza, dejando escapar una risa incómoda. Jajajaja, lo siento por eso. Pensé que eras tú quien me entregaba la comida para llevar, Shiina-san. Shiina Mairo, sentada en el sofá, parecía avergonzada. Debería ser yo quien se disculpara, aunque, fui yo quien decidió pagar la comida. Jajajaja. Akifumi Mugio no pudo evitar reírse. Mairo lo miró desconcertado. Bueno, simplemente me parece una tontería tener que disculparnos una y otra vez por algo tan insignificante. Mairo sonrió tímidamente. Tienes razón. Parece un poco tonto. En realidad fue algo pequeño, pero lo hacen parecer mucho más serio. Por cierto, Shina-san, ¿quieres algo de beber? Solo agua está bien. Tu gusto es tan soso. ¿Amable? Bueno, con este calor, ¿no sería perfecto un refresco helado? Mairo parpadeó, un poco confundido. Luego, disculpándose, respondió. En realidad, nunca he probado uno antes, así que no sé a qué sabe. ¿Nunca has probado un refresco? Akifumi hizo una pausa y luego se dio cuenta rápidamente. Alguien que no conociera bien a Mairo podría pensar que estaba bromeando. Después de todo, es más creíble que alguien nunca haya probado un refresco que afirmar que es el primer emperador de Japón. La situación de Mairo era bastante diferente. Aunque los hijos de padres divorciados a menudo todavía reciben algo de amor y cuidado, Mairo nunca había recibido realmente amor de sus propios padres. Desde que era pequeña, su cuidadora Koyuki Kujikawa había sido quien la cuidaba, e incluso los aspectos básicos como el dinero de bolsillo estaban estrictamente controlados. Entonces, nunca se gastó dinero extra en algo como refrescos. Pero si me lo recomiendas, entonces lo intentaré. Akifumi salió de sus pensamientos cuando escuchó su respuesta y asintió con una sonrisa. Yosa, una Coca-Cola del refrigerador está en camino. Sacó una botella de Coca-Cola del frigorífico y se la entregó a Mairo. Aunque nunca lo había probado, había visto a otros beberlo y sabía cómo abrirlo. Pero, por más que lo intentó, la botella no se movió. Akifumi sonrió, tomó la botella, giró la tapa y se la devolvió. Mairo sonrió torpemente, sosteniendo la botella con ambas manos. Cuando lo inclinó hacia atrás para tomar un sorbo, su piel suave y pálida lucía deslumbrante. Mientras la Coca-Cola se deslizaba por su garganta, frunció el ceño por un segundo antes de que su rostro se relajara. Entonces, ¿cómo es? Es un sabor un poco extraño, dijo Mairo, pensándolo bien. El sabor de los edulcorantes artificiales es un poco demasiado dulce, pero no es desagradable. El frío es agradable y las burbujas que acarician las papilas gustativas dan una sensación divertida. Entonces, ¿te gusta? Mairo asintió, pero luego negó con la cabeza. Sé que no es muy bueno para el cuerpo, pero, aunque sea un dulce artificial, es difícil no disfrutarlo. Sí, como un humano que siempre ha sido portador del virus, ¿a quién le importa lo que es saludable o no? Mairo se rió entre dientes y no se detuvo en ese tema. A medida que la conversación fue disminuyendo, la atmósfera se volvió un poco incómoda. Mairo, que hacía unos momentos estaba tranquilo, ahora se movía nerviosamente. Ella bebió un sorbo de Coca-Cola lentamente para ocultar su inquietud. Suspiró. Al verla actuar así, Akifumi no pudo evitar sentirse un poco decepcionado de su personalidad escolar. Si pudiera ser un poco más genuina en la escuela, las cosas serían mucho más naturales. Sonrió para sí mismo y luego preguntó. Entonces, Mairo, viniste hoy a darme un regalo de cumpleaños, ¿verdad? ¿Es ese el pastel de cumpleaños? Ese sí. Mairo saltó del sofá, visiblemente nerviosa, y sus palabras eran confusas. También quería mencionar que me preguntaste sobre los pasteles de la última vez que fui, y de dónde los compré, en realidad, esos... ¿No los hiciste tú misma, Shiina-san? Intervino Akifumi, completando la frase. Los ojos de Mairo se abrieron de sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Te sientas detrás de mí en clase. A veces, cuando hablas con otros, te escucho. Akifumi le guiñó un ojo con una sonrisa. Dijiste que eres muy buena cocinando, Shiina-san. Aunque al principio no estaba seguro. Ser bueno cocinando no significa necesariamente que tuvieras que preparar comida a menudo.
Pero después de ver este pastel hoy, estaba seguro. En ese momento, Akifumi recordó algo que casi había olvidado. Por cierto, casi lo olvido. Ya pagaste el precio de la comida para llevar, ¿verdad? Él cuesta 3.680 yenes. No tienes que hacerlo. Mairu se apresuró a negarse. Ella había ayudado con la comida para llevar, la había pagado y ahora no quería nada a cambio. Vaya, no esperaba que fuera tan buena persona, pensó Akifumi. Él sonrió. ¿Estás seguro? No quiero endeudarme contigo. Mairu entró en pánico. No, no es eso, quiero decir. Akifumi levantó una ceja. Relájate y tómate tu tiempo, te escucho. Quiero decir, el envío solo costó 3.350 yenes, así que no necesitas darme los 3.680 completos. Ella se sonrojó ligeramente y giró la cabeza. Solo me quedan 2.000 yenes en casa. Si perdiera esos 3.350 yenes, le resultaría muy difícil llegar a fin de mes. Esto era lo único ante lo cual no podía dar marcha atrás. Akifumi se dio cuenta del malentendido y se sintió un poco avergonzado, pero no lo dejó notar. Fue un poco incómodo, por supuesto, porque parecía que ella era la que pedía dinero, aunque nadie estaba obligado a ayudar. Es como prestarle dinero a alguien y luego sentirse mal cuando no lo devuelve a tiempo, aunque fue su culpa. Es un poco ridículo cuando lo piensas. Akifumi sonrió y asintió. Está bien, ahora lo entiendo. Toma, son 3.350 yenes. Gracias por tu ayuda, Shiina-san. Él le entregó el dinero y se quedó con 330 yenes. Mairu sintió un suspiro de alivio en su corazón al ver que Akifumi no mostraba ningún mal sentimiento. Luego preguntó. Por cierto, ¿pides comida para llevar a menudo? A veces, respondió Akifumi. Ah. Mairu parecía un poco aliviado. Ella sabía que la comida para llevar no era la opción más saludable. Pero luego Akifumi agregó. Aunque la mayoría de las veces prefiero ir a la tienda a comer. Cocinar y lavar platos era agotador, especialmente ahora que estaba dibujando manga. El cansancio se había ido acumulando. Antes, cuando el dinero escaseaba, no tenía otra opción. Pero ahora que las cosas estaban mejor, no veía la necesidad de hacérselo más difícil. Mairu infló las mejillas y le dirigió una mirada de desaprobación. No le gustó que Akifumi no cuidara mejor su salud. Aunque nos encontramos en esa situación, y no tengo derecho a sermonearte. Pero si vives solo, realmente necesitas cuidarte. La comida para llevar es cara y carece de nutrientes, y si comes demasiada cantidad podrías acabar con dolor de estómago. Con eso, Mairu tomó una decisión. Eso es todo entonces. ¿Qué es? A partir de ahora, yo seré quien se encargue de tus comidas, Akifumi-kun. Ella lo dijo como pago por cómo él la ayudó la última vez bajo la fuerte lluvia. Capítulo 52. Lunes. Akifumi-kun, Akifumi-kun. Es hora de levantarse circunflejo. La voz atravesó una barrera y llegó hasta Akifumi, que aún estaba aturdido por el sueño. ¿Por qué hay una voz de niña dentro de mi casa? Este pensamiento naturalmente apareció en su cabeza. Entonces, se despertó sobresaltado y salió rápidamente de la cama. Después de sentarse un momento, su mente se aclaró y recordó a quién pertenecía la voz. Shiina Mairu. Sus pensamientos regresaron al día anterior. Shiina-san, ¿de verdad vas a encargarte de mis comidas a partir de ahora? Murmuró Akifumi, todavía en shock. Entiendo que pedir comida para llevar no sea la opción más saludable, pero no hace falta llegar tan lejos. No tienes que hacer esto. ¿Sabes qué? De ahora en adelante intentaré preparar mis propias comidas. Estás intentando ignorarme otra vez, ¿verdad? Pregunta Shiina mirándome con escepticismo. La sonrisa de Akifumi se congeló. ¿Qué? Claro que no. ¿Por qué haría eso? Me alegra saberlo, dijo Shiina Mairu, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa juguetona. Después de todo, ya preparo mi comida todos los días, así que prepararte algo extra no es ningún problema. ¿Pero no es eso demasiado? Akifumi intentó razonar con ella. Tendrías que venir hasta aquí todos los días para cocinarme, y para cuando termines, probablemente será muy tarde. ¿No es peligroso que una chica salga de noche? ¿Qué quieres decir?
La niña parpadeó con sus grandes ojos, luciendo confundida. ¿No mencioné esto antes? ¿Qué? De hecho, vivo justo abajo de ti. Akifumi quedó atónito. ¿Vives abajo? Bueno, no importa. En fin, te equivocaste. Puedo volver cuando quiera porque vivimos en el mismo edificio. SH Namairu le sonrió. Bueno, eso no lo hace aún menos conveniente. Akifumi rápidamente pensó en otro punto. Estamos en el mismo edificio, así que, como chica, ¿no crees que podrías sorprender a algún vecino si entras y sales constantemente de mi casa? Es un buen punto, dijo Shina Mairu, tocándose la barbilla pensativamente y luego sonrió de nuevo. Pero la verdad es que no me importa en absoluto. Ella realmente hablaba en serio acerca de cocinar para él. Aunque estaba en su naturaleza querer cuidar a la gente, Akifumi todavía no podía comprender del todo por qué era tan persistente. ¿Puedo preguntar por qué estás tan decidida, Shiina-san? Porque quiero intentar corresponderle a Akifumi-kun por su amabilidad, es una forma de demostrarle mi gratitud. Dijo sin dudarlo. ¿Pagarme? Akifumi se sorprendió y sus pensamientos volvieron a aquel día lluvioso en el que se conocieron. Se rascó la mejilla, un poco indefenso. No creo que lo que hice ese día merezca tanto. Si encuentras a alguien así, harías lo mismo, ¿no? Como si encontrarás un gatito abandonado bajo la lluvia. Shiina Mairu terminó su frase, su sonrisa no cambió. Sorprendido, Akifumi rió amargamente y asintió. Sí, sí, eso es prácticamente todo. Pero es como si hicieras cosas según cómo te sientes, y eso es lo que yo también quiero hacer, dijo Namairu con seriedad. Te veo, alguien que me ayudó, y cuando veo que no te cuidas, solo quiero hacer algo por ti. No tengo derecho a cuestionar tus acciones, pero como esto te concierne, no voy a ignorar también tu opinión, añadió. Mientras hablaba, miró a Kifumi, sus manos agarraban nerviosamente su camisa blanca, mostrando su inquietud. Akifumi suspiró impotente. Supongo que ganas esta vez. La verdad era que no veía ninguna desventaja en ese acuerdo. Solo beneficios para él. Su negativa inicial fue solo por consideración hacia ella. Ahora que ya había tomado una decisión, no encontraba ninguna razón para negarse. Shiina Mairu se relajó visiblemente y sonrió. Sin embargo, hay una cosa en la que debo insistir. ¿Qué pasa? Shiina Mairu parecía desconcertada. Si me cuidas, entonces debería cubrir los gastos. Eso debería ser justo, ¿no? Ni hablar. Namairu rechazó la idea de inmediato. Cuidarme es una cosa, pero también necesitas comer. No vas a preparar dos comidas distintas cada vez que cocines, ¿verdad? Aunque le encantaba cuidar a los demás, no estaba dispuesta a perder el tiempo en trabajos innecesarios. Ya me siento bastante mal por tener que cocinar para mí todos los días. Si además pagas la compra y los ingredientes, ¿eso no me convierte en un adicto a la televisión que se aprovecha de ti? PFFT. Shiina Mairu no pudo evitar reírse ante su comparación. Está bien entonces, incluso si quisiera, no tengo suficiente dinero para mantenerte, Akifumi-kun. Akifumi sonrió. En ese caso, ¿qué tal si me dejas encargarme del costo de los comestibles? No. Namairu, que estaba riendo, se puso serio. Esto es algo en lo que no voy a comprometerme en absoluto. Bien. Akifumi suspiró. Si ninguno de los dos puede convencer al otro, ¿qué tal si dividimos los costos? Namairu lo pensó y asintió. Si ese es el caso, puedo estar de acuerdo. Soy hombre y estoy creciendo, así que como más que tú. Cubriré una mayor parte de los gastos, y es justo, ¿no? Por mí está bien. Namairu asintió sin pensar y luego hizo una pausa. Espera un segundo. ¿Qué ocurre? Dijimos que dividiríamos los costos equitativamente desde el principio, ¿no? Esto es dividir, ¿no? Quien come más paga más, ¿no te parece razonable? No, no lo es. Ella quería discutir, pero como no lo había aclarado desde el principio, no podía decir nada ahora. Shiina Mairu no pudo evitar mirar fijamente a Akifumi. Mi apetito es probablemente el doble del tuyo, así que yo cubriré el 70% y tú cubrirás el 30% restante. Ni hablar.
A este ritmo, yo cubriría el 65% y tú el 35%. Shiina-san, no nos obsesionemos con los detalles. Dijo Akifumi, un poco exasperado. Tú eres el que está obsesionado con esto. Akifumi suspiró, recordando la situación. Después de mucho ir y venir, finalmente acordaron dividir el dinero en 70, 30, y él cubriría la parte más grande. Le dio a Mairu una llave de repuesto de su apartamento, para que pudiera entrar y salir fácilmente. ¿Quién hubiera pensado que terminaría en una situación como esta? Simplemente no me hagas muchos spoilers, ¿de acuerdo? Pensó para sí mismo mientras la voz de SH más Namairu lo llamaba desde afuera de la puerta. Akifumi-kun, si no te levantas pronto, llegarás tarde. Capítulo 53. Después de clase. Akifumi regresó a su asiento después de usar el baño. Inmediatamente sintió la mirada de la chica sentada a su lado. Se tocó la cara, algo confundido, y preguntó: ¿Hay algo en mi cara, Kato? No, Kato negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué me miras así? Simplemente tengo curiosidad por saber cómo Akifumi logró que Shiina-san se enamorara de él. Akifumi no pudo evitar sonreír con ironía. ¿Debería impresionarme, Kato? ¿Actuar como si nada, pero hacer una declaración tan explosiva? ¿Es cierto? Kato parpadeó. Todo el mundo habla de ello. El genio de la escuela, Akifumi, está saliendo con Shiina-san. Eso no es definitivamente el caso. Akifumi la miró de reojo. Si somos cercanos, ¿no es normal que caminemos juntos a la escuela? Kato asintió. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que tú y Shiina-san son cercanos? No diría que somos tan cercanos, dijo Akifumi sacudiendo la cabeza. Aunque se convirtiera en algo más por diversas razones, no diríamos que somos muy cercanos, pero tampoco somos exactamente solo amigos. Es una relación muy complicada. Incluso con una mente adulta, Akifumi no podía encontrar la manera de explicarlo. Él suspiró. Es porque, por alguna razón, vive justo debajo de mí. Así que terminamos yendo a la escuela juntos. Y eso es prácticamente todo. Ya veo, asintió Kato, con el rostro ilegible. Akifumi se preguntó qué la hizo mencionar el tema en primer lugar. No le dio mucha importancia, pero sí sintió un poco de curiosidad por sus palabras anteriores. Por cierto, Kato, mencionaste que todo el mundo habla de esto. ¿De qué se trata? Bueno, es una larga historia. Entonces simplemente acórtalo. Kato se tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de hablar. Esta mañana, algunos estudiantes vieron a Akifumi y Shiina-san caminando juntos hacia la escuela. Empezaron a especular sobre su relación y, finalmente, se confirmó que están saliendo. Esta gente está aburrida, Akifumi negó con la cabeza. Aunque se sentía un poco impotente, no le molestaba demasiado. Cuando aceptó la petición de Shiina-san, esperaba que sucediera algo así. Supongo que Eri ya debe saber de esto, ¿eh? Conociendo su personalidad, ya debería estar aquí. Eso es extraño. Por cierto, Akifumi, ¿tuviste una buena fiesta de cumpleaños ayer? Akifumi salió de sus pensamientos. Estaba solo yo, así que realmente no había mucho que celebrar. Lo lamento. Akifumi levantó una ceja. ¿Por qué te disculpas, Kato? Porque ya había planeado visitar a unos familiares, así que no pude pasar un tiempo contigo en tu cumpleaños, dijo Kato, luciendo un poco avergonzado. Akifumi sonrió y dijo: ¿Pero no mencionaste esto ya el sábado pasado? Y hasta te ayudé a elegir un regalo para mí. Aunque fue algo que eligieron juntos, lo hizo sentir un poco complicado. Desde el punto de vista de ser amigos, no había nada malo en ello. Así que Akifumi simplemente le quitó importancia. No te preocupes por eso, Kato. Ya pasé la edad en la que me importaban las fiestas de cumpleaños, dijo con una sonrisa relajada. Aunque lo pase sola en casa, soy perfectamente feliz. Kato le dirigió una mirada ambigua. Decir eso solo lo hace sonar aún más triste. Los labios de Akifumi se contraen un poco. Pero por lo que acabas de decir, parece que ayer realmente lo pasaste bien. Sus pensamientos internos parecieron compadecerse de él, aunque rápidamente agregó: Estoy realmente contenta. Antes de que Akifumi pudiera responder, sonó la campana, señalando el final de la clase.
El día pasó rápido. Aparte de algunos rumores triviales que circulaban, todo lo demás parecía tan tranquilo como de costumbre. Sin embargo, una cosa dejó a Kifumi desconcertado. Eriri no vino a buscarme hoy. Considerando su personalidad, esto era tan extraño que podría calificar como uno de los 7 misterios de la escuela. Estaba un poco preocupado por ella. Después de enterarse, Akifumi se enteró de que no asistió a la escuela hoy. ¿Esa chica es realmente? No pudo evitar reírse y sacudió la cabeza. En cuanto a la razón por la que no se presentó a clases, se enteró por la tía Sayuri que se estaba preparando para un comité de verano. Incluso podría tener que tomarse un día libre mañana o pasado mañana para ello. Supongo que después de todo ese retraso, finalmente comenzó a trabajar en ello. En aquel entonces, ella no habría faltado a clases para ir a trabajar. Después de confirmar que Eriri estaba bien, Akifumi se sintió aliviado y se dirigió a casa. Mientras tanto, más temprano ese día. En la oficina de Shueisha, en la oficina de Minano Matome. Con un tono de disculpa, Minano dijo: Lo siento, Miari. Vi el correo electrónico que me enviaste hace unos días, pero he estado ocupado con el trabajo y no he podido responderte. No, en realidad soy yo quien debería disculparse. Miari se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Se suponía que era mi responsabilidad manejar los asuntos de Akifumi-sensei, pero te he estado molestando con todo. Minano sonrió, sacudiendo la cabeza. Incluso el editor jefe le ha estado prestando atención a Akifumi-sensei. Si no me hubieras contado algo tan importante, habría sido un descuido. Me he tomado un tiempo para ponerme al día con la continuación de Madoka Mágica, y aunque todavía hay mucho margen de expansión, si Akifumi-sensei lo prefiere así, lo haremos. En cuanto al nuevo trabajo de Akifumi-sensei, Minano pensó por un momento y luego dijo: Deberías preguntarle qué ha estado pensando sobre la trama a partir de ahora. Y, por favor, le dije que no se apresurara con el final. Si no podemos conseguirle una serialización, veremos cómo lo gestiona en su nueva obra. Aunque parecía que se estaba quejando, estaba claro que en realidad estaba preocupada por él. Miari asintió. Entendido. Si Akifumi-sensei tiene suficiente confianza en este trabajo, me aseguraré de ayudarlo a conseguir una oportunidad de serialización en la reunión. Está bien. Al principio, Miari pareció tomarlo con indiferencia, pero luego abrió mucho los ojos por la sorpresa. Una oportunidad de serialización. ¿Quieres decir? Creo que esta nueva historia tiene mucho potencial. Minano sonrió. Hizo una pausa y añadió: Sí, me gusta mucho este trabajo. Capítulo 54. Después de dejar la oficina del editor en jefe Minano, Otosuna Miari se encontró rodeada de signos de interrogación. Algo anda mal, murmuró para sí misma mientras regresaba a su escritorio. No importaba cuánto lo pensara, no podía entender por qué Minano preferiría a Nohana, la flor que vimos ese día en lugar de Madoka Mágica. Así es. Le estaba dando más importancia al otro trabajo. Después de leer toda la trama de Madoka Mágica, comprender los significados profundos que el autor había plantado cuidadosamente desde el principio y sentir el impacto de ello, Minano aún expresó claramente su cariño por la otra pieza. Solo pensarlo hizo que Miari se diera cuenta del significado oculto detrás de esas palabras. ¿Me perdí algo? ¿Pasé por alto alguna genialidad oculta de esta pieza? Con esto en mente, tomó el manuscrito de Anohana, la flor que vimos ese día, de su cajón y comenzó a leerlo cuidadosamente. Las primeras 20 páginas no fueron muchas, e incluso después de leerlas con intensa concentración, no le llevó más de 10 minutos. Parece que simplemente están presentando la historia y los personajes. Aparte de eso, si tuviera que entrar en detalles, sería principalmente sobre la actitud del protagonista hacia la protagonista femenina y la indiferencia de los otros personajes. Déjame leerlo otra vez. Esta vez, Miari estaba decidido a no perderse ni un solo panel. Al poco tiempo, ¡puaj! Cuando vio cierto panel, sintió como si una descarga eléctrica le recorriera el cuerpo, dejándole la piel de gallina. En la imagen, el protagonista se acerca a una vitrina con cuencos dentro, pero en el reflejo del cristal, solo aparece el protagonista. La chica que caminaba a su lado, que parecía ser la protagonista femenina, no estaba a la vista. Ahora lo entiendo.
En ese momento, todo lo que la había molestado en los capítulos anteriores tuvo sentido. No es de extrañar que el editor Minano elogie tanto este trabajo. Desde las primeras 20 páginas, quedó claro que se trataba de una historia moderna, de mayoría de edad y ambientada en un entorno escolar. Pero en un entorno donde todos eran simplemente humanos comunes y corrientes, la aparición repentina de un elemento tan peculiar la emocionó por ver hacia dónde iría la historia. Uf. Este presagio es tan profundo. ¿Y si nadie más lo capta? Murmuró, sintiéndose más frustrada consigo misma por no haberse dado cuenta de la rareza antes. Su enojo se debía más a su fracaso como editora que a cualquier otra cosa. ¿Pero realmente se la podría culpar? ¿Quién hubiera pensado que en una historia sobre la vida cotidiana, la protagonista femenina ni siquiera era humana, sino un fantasma que ya había muerto? Si hubiera sido un género diferente, lo habría descubierto de inmediato. Aunque con un comienzo así, el final seguramente será trágico, ¿verdad? Después de todo, una persona muerta no puede volver a la vida. Aunque el manga a menudo modifica la lógica con fines divertidos o narrativos, hay algunas reglas básicas, como por ejemplo que la muerte es permanente. No importa. ¿Por qué estoy pensando en esto? Mary meneó la cabeza. Como editora, tenía que hacer su trabajo sin emocionarse demasiado. Esperó hasta después de la escuela y luego esperó otra hora antes de llamar a Akifumi-sensei. Perdón por hacerte esperar, Akifumi-sensei. No hay problema, respondió Akifumi con indiferencia. Shueisha no trabaja solo conmigo. Y no es que tenga prisa. Ya basta de charlas triviales. ¿Cuál es la situación ahora? La solicitud de finalización de Madoka Mágica ha sido aprobada por el editor Minano. Ante estas palabras, Akifumi dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba preocupado por la posibilidad de rechazo. Aunque, si el editor no hubiera estado de acuerdo, podría haber insistido y el manga finalmente habría concluido. Sin embargo, eso habría causado tensión entre él y los editores, y él no quería eso. ¿Y ahora, qué hay del nuevo trabajo que presenté? El editor Minano quiere saber si tienes un plan completo para la próxima historia. Bueno, cuando empezamos una historia, normalmente pensamos primero en el final, ¿verdad? Akifumi se rió entre dientes y agregó. Pero, si esa respuesta no satisface a la editora Minano, dígale que ya he planeado toda la historia y que, mientras consiga la serialización, puedo garantizar que entregaré una nueva página original cada semana. Al oír esto, Mary no pudo evitar sonreír. Eres estúpido. ¿Quién hace eso? Todos traen sus borradores originales de la historia para recibir comentarios del editor, luego los revisan de acuerdo con las sugerencias del editor antes de enviarlos para su aprobación. Luego pasa por discusiones, aprobación y, finalmente, avanza a través del proceso de publicación. Pero Akifumi-sensei simplemente quiere salirse de los carriles. Había tantas cosas de las que quería quejarse, pero no podía decirlas todas de una vez. Pero cuando las palabras estaban a punto de salir, cambió de opinión. No hay problema. Le pasaré tu mensaje al editor Minano. Gracias. Mary asintió con satisfacción, aunque sabía que era solo una expresión de cortesía. Para ella, era una señal de sumisión. Por cierto, también te ayudamos a verificar tu cuenta en redes sociales. Tus datos de cuenta son AXXX y 16XXXX. Recuerda anotarlos. La cuenta y la contraseña eran simples. Mary Otosuna simplemente los repitió una vez y los memorizó. ¿Necesitas que los repita? No, lo tengo. Nota de TL. Este tipo simplemente memorizó el nombre de usuario y la contraseña en el primer intento. Bien. Asegúrate de iniciar sesión y saludar a todos. También puedes compartir tus planes para el futuro. Entiendo. Intercambiaron algunas palabras más y colgaron. Después de que terminó la llamada, Akifumi suspiró. Parece que estas raras vacaciones terminarán cuando regrese hoy. Aunque Mary no lo dijo, el editor Minano le preguntó sobre sus planes, lo cual fue una clara señal de problemas. Aunque no le faltaba dinero, dibujar a Noana. La flor que vimos ese día fue un gran desafío y una oportunidad que no podía perder. Cualquiera que sea el resultado, le traerá grandes beneficios. Tampoco pudo defraudar las expectativas de nadie. Después de eso, Akifumi inmediatamente inició sesión en la cuenta de SNS que Mary acababa de compartir con él.
Para su sorpresa, la nueva cuenta ya contaba con unos cientos de seguidores y varios comentarios. ¿De verdad es esta la red social del guerrero del amor y la esperanza? ¿La cuenta se creó hace apenas media hora? Idiota, ¿no viste la insignia de verificación junto al nombre? Es real. Por fin encontré las redes sociales de la profesora. Aunque Madoka Mágica tiene muchos momentos desgarradores, me encanta. Siempre te apoyaré. Los comentarios fueron abrumadoramente amigables y de apoyo. ¿Ves? Esto es lo que dicen los verdaderos fans. Justo cuando Akifumi estaba a punto de escribir una respuesta, un comentario destacó. Sensei, ¿cuándo saldrá el segundo volumen? Mi billetera ya me espera. Después de leer el comentario, Akifumi no pudo evitar reír. Capítulo 55. ¿Qué termina Madoka Mágica? Es cierto. Esto es una completa tontería. Jefe de redacción, ¿por qué no detuvo al autor? Ahora mismo, Madoka Mágica está en auge. ¿Terminarla tan pronto? ¿Acaso el autor no sabe lo difícil que es crear un gran éxito? Y como editor jefe, ¿acaso no lo sabes? Exactamente. No podemos terminarlo ahora. Si termina así, el autor se arrepentirá más tarde. Como editores, necesitamos ofrecer más consejos a nuestros autores. Una vez que la situación quedó clara, los editores rápidamente comenzaron a expresar su preocupación. Cuando un editor en jefe está a cargo de un gran éxito, seguramente tendrá un impacto significativo en ellos, pero también traerá muchos beneficios. El solo hecho de que mejore la reputación de Shueisha es suficiente para que dejen de lado cualquier objeción. Cuanto mayor sea la reputación, más lectores nuevos atraerá. Un poderoso ejemplo de esto es que, desde el lanzamiento del último volumen de Madoka Mágica, las ventas de Weekly Shonen Jump han aumentado un 2% en las últimas 2 semanas. No subestimes ese 2%. Para el tamaño actual de Shueisha, incluso un aumento del 0,5% significaría un impulso sustancial. Además, es importante tener en cuenta que los seguidores leales de Weekly Jump no siempre compran todos los números. Las ventas tienden a mantenerse constantes en promedio, con pequeñas fluctuaciones. Entonces, cuando tomamos esto en cuenta, el aumento real de ventas podría ser mucho mayor que el 2%. En cuanto a cómo estamos tan seguros de que este aumento proviene de los nuevos lectores, ¿de verdad crees que Shueisha hace encuestas solo por diversión? Los comentarios de Madoka Mágica revelaron que el 60% de los lectores son mujeres. Cuando el personal contó los datos por primera vez, tuvieron que volver a comprobarlos porque no podían creerlo. La Weekly Shonen Jump, como su nombre indica, se dirige principalmente a lectores masculinos. Aunque hay fans femeninas, solo representan alrededor del 20% del total. No todas estas mujeres serían fanáticas de Madoka Mágica. Entonces, está claro que este aumento en el número de lectores proviene de nuevos lectores atraídos por los lanzamientos de volúmenes. Considerando la cantidad de nuevos lectores que Madoka Mágica ya ha generado con solo su primer volumen, es fácil imaginar que, mientras la serie continúe, atraerá aún a más lectores. Incluso si solo el 50% de estos nuevos lectores se quedan, será un gran beneficio también para otros autores. Y para Shueisha, las ganancias también serán aún mayores. Por razones tanto profesionales como personales, nadie quiere que Madoka Mágica termine. El editor jefe Minano, estando en la misma posición, entiende claramente los riesgos y las recompensas de la situación. Pero lo que la distingue es que, mientras todos los demás se centran en las ganancias a corto plazo, Minano piensa en el futuro. El éxito hasta ahora se debe al increíble trabajo del autor. Pero si los conflictos internos hacen que Akifumi Sensei se cambie de editorial, ¿no sería eso contraproducente? Por supuesto, estos tipos probablemente no carecen de esta conciencia. Sin embargo, desde su perspectiva, Madoka Mágica es más valiosa que el creador. Es simple. Si el autor continúa, Madoka Mágica seguirá trayendo a Shueisha nuevos lectores. Pero si termina, ¿sería capaz el autor de crear otro éxito tan grande como Madoka Mágica? Las probabilidades de que eso ocurra son probablemente bajas, ¿verdad? Sin duda, el 90% de las personas en la sala piensan de esa manera. Incluso si el autor tiene potencial, no está dispuesto a apostar por su próximo trabajo. Pero, no me pongas en su categoría. Claro, continuar una serie minimiza los riesgos.
Pero sin asumir riesgos, ¿cómo se pueden esperar recompensas? Es como cuanto más grande es la tormenta, más valioso es el pescado. Entonces, Minano permanece en silencio, con su rostro inexpresivo. Silencio. Solo cuando el anciano sentado a la cabecera de la mesa habló, la sala se tranquilizó. Torishima señaló la mesa con los dedos, con la mirada profunda, sin dejar claro lo que estaban pensando. Minano, dices que Akifumi solicitó el final de Madoka Mágica, ¿es cierto? Sí. Has visto el contenido restante, ¿verdad? Minano asintió y añadió. Creo que no hay mejor conclusión que esta. Tú. Torishima señaló a Minano, visiblemente enojado. Los demás editores mantuvieron la compostura, pero sus ojos brillaban de emoción. Por fin. Minano, el editor al que todos consideraban consentido, por fin iba a ser regañado por el editor jefe. ¿Por qué olvidaste mencionarme algo tan grandioso que tenías? ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando la continuación de Madoka Mágica? 10 días. 10 días. No tienes idea de lo tortuosos que fueron esos 10 días. Sin Madoka Mágica, me sentía como si me estuvieran cubriendo las manos con hormigas. Pero tú, disfrutándolo solo. No pensaste en mí para nada. Si no fuera por esta reunión de hoy, ¿me lo habrías dicho siquiera? Editores. El editor jefe estaba regañando a Minano. Bueno, parecía diferente a lo que imaginaban. La habitación quedó en silencio. Minano, ante el reproche del jefe de redacción, mostró un dejo de culpa. Lo siento, editor jefe. Capítulo 56. Bang. Torishima golpeó la mesa enojado. ¿Qué tiene de bueno una disculpa? Si simplemente disculparse funcionara, ¿por qué necesitaríamos a la policía? ¿Es este el momento para que digas estas tonterías? Date prisa y tráeme el último volumen. Lo siento, me equivoqué. Minano se levantó de su asiento. Después de que ella se fue, Torishima finalmente dejó a un lado su enojo. Golpeó la mesa tranquilamente. Todos. Aunque el manejo de este tema por parte de Minano fue un tanto cuestionable, si una obra debe terminar o no aún depende de la historia. Si la historia ha llegado a su conclusión, entonces que termine. Confío en el criterio de Minano como editor. Los demás pudieron notar por el tono del editor jefe que estaba señalando el final de la discusión, y alguien intentó hablar para objetar. Pero... ¿MMM? El editor jefe, habitualmente amigable, ahora exudaba una presencia intimidante. Bajo su mirada imponente, el que estaba a punto de hablar se quedó inmediatamente en silencio. Torishima le devolvió la mirada y habló claramente. No quiero decir esto una segunda vez. En cuanto a si el trabajo de Akifumi-sensei cumple con los criterios para un final apropiado, juzguémoslo después de que todos lo hayan visto, ¿de acuerdo? Sí. Suena bien. Echemos un vistazo primero. Media hora después, Miari condujo a unos cuantos empleados a la sala con una pila de documentos gruesos para copiar el manuscrito y llevarlo a la reunión. Pero cuando Miari, que había sido llamada temporalmente para unirse a la reunión, vio las importantes figuras sentadas alrededor de la sala, no pudo evitar maravillarse. Estas son las personas más importantes de la empresa. Luego los miró con admiración. Me pregunto cuándo estaré en su asiento en una reunión. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, rápidamente distribuyó los documentos a los respectivos editores y estaba a punto de irse. Miari, quédate. Miari se sobresaltó cuando Minano de repente la llamó por su nombre delante de todos esos peces gordos. Señalándose a sí misma, preguntó. Yo. Estás a cargo del trabajo de Akifumi-sensei. Esta reunión es sobre él, así que deberías quedarte y escuchar. Está bien, asintió Miari nerviosamente. Podía sentir las miradas de los grandes nombres en la sala, algunos curiosos, otros escrutadores, algunos indiferentes y otros neutrales, haciéndola sentir más ansiosa que nunca. Los otros dos trabajadores que habían sido llamados antes la miraron con envidia al irse. El solo hecho de estar allí y que estos altos ejecutivos se fijaran en ella era algo muy importante. Desafortunadamente, Miari estaba demasiado nervioso para prestar atención a nada de esto. Ella permaneció rígida detrás de Minano como un guardaespaldas, tratando de permanecer quieta. La sala no reaccionó a su presencia. Si el editor jefe no hablaba, nadie se atrevía a hacer nada.
Veamos qué sorpresa nos trae esta obra que quiere terminar, afirmó Torishima. La atención de todos se centró en los documentos que tenían en sus manos. Pronto la habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de las páginas pasando. Miari finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Echó un vistazo a la sala de reuniones y echó un vistazo rápido a los editores, incluidos aquellos que rara vez veía, y al editor jefe, a quien apenas había conocido en persona. Quizás su mirada era demasiado obvia, ya que el anciano de repente levantó la vista y la miró a los ojos. Conmocionado, Miari se quedó paralizado, sin saber qué decir. Afortunadamente, el anciano no le puso las cosas difíciles y sonrió cálidamente antes de volver su atención a los documentos. Miari, aliviada, pensó. El editor jefe es sorprendentemente amable. Aunque tuvo este pensamiento, rápidamente se concentró nuevamente en la tarea en cuestión. Pero cuando vio la gruesa pila de papeles en sus manos, su boca se torció. ¿Cuánto tiempo voy a quedarme aquí parada? Se quejó en silencio. El tiempo pasó lentamente. ¿Media hora, una hora y media? Ah. Con un suspiro, el silencio en la habitación se rompió. Después de haber estado allí tanto tiempo, Miari se había escapado varias veces con el pretexto de ir al baño. Ahora parecía aliviada. Ella volvió a su expresión neutral, moviendo sus manos y pies en silencio. Los editores, que terminaron de leer, discutieron la trama en voz baja con sus colegas. Más ruido llenó la habitación. Unos minutos más tarde. Tos, tos. Ante el sutil recordatorio del anciano, la habitación volvió a quedar en silencio. Parece que todos han terminado, dijo Torishima. ¿Alguien quiere compartir sus pensamientos? La respuesta fue un silencio completo. Después de una breve espera, cuando nadie parecía dispuesto a hablar, el anciano continuó. Hablaré entonces. El final no necesita demasiada explicación ni comentarios. Una palabra. Perfecto. Las chicas mágicas simbolizan milagros, pero en esta historia, cuanto mayor es el milagro, mayor es el precio. Madoka se sacrifica por el milagro de la chica mágica. Todos los presagios expuestos anteriormente se resolvieron eficazmente en los capítulos posteriores. Incluso el seudónimo de Akifumi-sensei, el guerrero del amor y la esperanza, nos hizo sentir verdaderamente amor y esperanza. Pero ese amor y esa esperanza, quizá fueron demasiado pesados. Torishima rió levemente. Desgraciadamente, el final de la historia fue demasiado perfecto, e incluso ellos, los profesionales, no pudieron esbozar una sonrisa en ese momento. Lo que más me impactó fue que al final incluso les lanzó un pequeño obsequio a los fans. Aunque no era demasiado dulce, fue increíblemente satisfactorio. Torishima, con una mirada de nostalgia, parecía estar recordando las profundas amistades de su yo pasado. Todos. Torishima levantó la voz. Claro, con la habilidad temporal de Akemi Omura, podría crear líneas de tiempo alternativas y agregar más dramas a la historia existente. Con las habilidades de Akifumi-sensei, los fans definitivamente lo aceptarían y estarían emocionados por ello. Pero. Torishima enfatizó su punto. ¿Cómo crees que deberíamos rechazar a un joven talentoso que solo está siguiendo su sueño? Muchos en la sala mostraron signos de culpa. Torishima suavizó su tono. El dinero, la fama, todo eso es importante para nosotros los adultos. Pero él no es como nosotros. Es solo un niño. Estas cosas sucias no son asunto suyo y no necesita preocuparse por ellas. Con un corazón puro, debe crear la obra más genuina posible. Sube aún más alto. Creo que este es su sueño. Nosotros, los mayores, no deberíamos solo intentar proteger su sueño. Tampoco deberíamos bloquearlo. Creamos que este niño puede llegar más lejos. Con las últimas palabras de Torishima, la sala quedó en silencio, todos pensaron profundamente en lo que se dijo. La pregunta final, al parecer, no era si Madoka Mágica debía terminar. Además del final de Madoka Mágica, Akifumi-sensei también ha presentado una nueva propuesta de proyecto, dijo Minano con naturalidad. Creo que tiene un gran potencial y está totalmente calificado para ser serializado en Weekly Shonen Jump. Torishima. Todos. Hubo un breve momento de silencio atónito. Todos los editores, que habían estado discutiendo el final de Madoka Mágica, ahora dirigieron su atención a la propuesta que acababa de mencionarse.
Esto es una gran sorpresa, dijo Torishima, parpadeando con incredulidad. No me esperaba esto en absoluto, añadió otro editor, claramente sorprendido. Todos en la sala intercambiaron miradas, tratando de procesar lo que acababa de presentarse. El nuevo proyecto de Akifumi Sensei fue un giro inesperado, especialmente dado el enfoque abrumador en la conclusión de Madoka Mágica. Echaré un vistazo a este nuevo proyecto, dijo Torishima con un tono de curiosidad en su voz. Pero centrémonos en la agenda por ahora. Podemos repasar esto la próxima vez. Y con eso, la reunión, que se había centrado en una de las decisiones más importantes en la historia reciente de la compañía, tomó otro giro inesperado. Los editores, todavía procesando la noticia del nuevo trabajo de Akifumi Sensei, rápidamente se concentraron en los temas restantes de la agenda, cada uno de los cuales conllevaba una silenciosa sensación de anticipación. Capítulo 57. Son las 11:30 p.m. Si fuera la semana pasada, cuando no estaba dibujando, Akifumi probablemente ya estaría dormido. Pero hoy, después de recibir una pista tan obvia de Miari, sintió que tenía que esforzarse un poco más. Otros 20 minutos de dibujo y luego descansaré. Akifumi se levantó para estirarse y bostezar. Justo cuando estaba a punto de volver a sentarse, de repente sonó su teléfono. El que llama. Otosuna Miari. Él recogió. Akifumi Sensei. La voz débil, como un susurro proveniente del televisor, sobresaltó tanto a Akifumi que casi dejó caer su teléfono. ¿Estás bien? No, solo tengo mucha hambre. Bueno, si tienes hambre, deberías comer algo primero. No hace falta que te obligues a llamarme primero. Si no recibiste la información primero, pensarás que fue mi culpa. Un breve silencio del otro lado, luego el pequeño editor finalmente habló con una voz llena de resentimiento. Tengo tanta hambre y todo es gracias a ti. ¿Por mi culpa? Akifumi parpadeó y dudó antes de preguntar. ¿Qué quieres decir? Tengo mucha hambre, no puedo explicarlo en detalle. Entonces hazlo breve. Es por tu culpa, Akifumi Sensei. La reunión de la empresa que se suponía que terminaría hace 3 horas terminó justo ahora por tu manga. La última vez mencionaste que solo el editor jefe puede asistir a esas reuniones. ¿Qué tiene que ver eso contigo, un pequeño editor? Miari estaba al borde de las lágrimas. Como soy su editor, me permitieron asistir a la reunión como excepción, gracias al editor en jefe Minano. Akifumi recordó que la reunión normalmente comenzaba a las 6 p.m. Eran las 11:32 p.m., lo que significa que duró 5 horas y media. ¿Es esto lo que significa ser un esclavo corporativo? Uf, eso es duro. Miari, lleno de expectativas, dijo. Si realmente crees que tengo mala suerte, ¿podrías borrar ese correo electrónico de la última vez? ¿Eh? Ya te expresé mi compasión, pero ¿por qué debería darte más beneficios? Exclamación de cierre. Sigue siendo injusto. Sin continuar con la charla trivial, Akifumi dijo. Debes haber llamado por algo importante, ¿verdad? Exactamente. Mientras hablaban, la voz de Miari había ganado mucha más energía que cuando comenzó la llamada. El pequeño editor, emocionado, dijo. Felicitaciones, Akifumi Sensei. La nueva propuesta de proyecto ha sido aprobada. Aunque Akifumi ya se había preparado para esta noticia cuando la escuchó por la tarde, aún se sorprendió por lo rápido que se movieron las cosas. Su corazón tranquilo no podía evitar latir con emoción. Entiendo, por favor agradézcale al editor en jefe Minano de mi parte. La sonrisa de Miari Otosuna se congeló y suspiró. Akifumi Sensei, soy tu editora, ¿recuerdas? Lo sé. Akifumi respondió rotundamente. Pero solo eres un pequeño editor. De todos modos, no estarás involucrado en esto, ¿verdad? Ni siquiera necesitas pensarlo. Todo fue obra de la editora jefe Minano, y debo agradecerle. Maldición. Esto es demasiado. ¿Qué tiene de malo ser una pequeña editora? ¿No tiene eso su propio propósito? Si no hubiera ayudado, bueno, nadie se habría visto afectado. De repente Miari se sintió desanimado. Al estar con un autor tan excelente, sentía que no podía hacer nada útil y siempre dependía del editor en jefe Minano para obtener ayuda. Me siento como si, soy una carga. Sinceramente, con un autor tan bueno, debería ser decisión del editor jefe, ¿no?
Yo, un pequeño editor, no puedo ser de ninguna utilidad. Pensando en todo esto, y con la medianoche acercándose y su estómago aún vacío, Mieri de repente se sintió deprimida. ¡Ey! La voz de Akifumi llegó a través del teléfono, devolviendo a Mieri a la realidad. Lo siento, solo estaba soñando despierto un poco. Su voz tenía un inconfundible matiz de tristeza. Parece que no entendiste lo que dije antes, ¿verdad? Sin notar el cambio de humor, Akifumi suspiró. Lo diré otra vez y necesito que escuches con atención. No solo debo agradecerle al editor en jefe Minano, sino que también debo asegurarme de agradecerle a los demás como corresponde, ¿entiendes? ¿Eh? No te hagas el sorprendido. ¿De verdad crees que todos pueden recibir el mismo trato que tú? Si hubiera tenido otro editor jefe, quizás se habría hecho cargo del proyecto en cuanto vio lo bien que iba y se habría encargado de todo él mismo. Por supuesto, en el lugar de trabajo eso no está mal y nadie los culparía. El único que saldría herido serías tú, pero así son las cosas. Los altos mandos de la industria representan, hasta cierto punto, las reglas de la empresa. Entonces, debes darte cuenta de lo afortunado que eres de haber conocido al editor en jefe Minano, ¿verdad? Ella se está esforzando en entrenarte, no la decepciones y trabaja duro. Mieri hizo una pausa, luego una sonrisa autocrítica apareció en su rostro. Ella realmente era patética. Perdiéndose tanto en sus pensamientos por un asunto tan pequeño. Tal como dijo Akifumi, en comparación con los demás, ella ya era increíblemente afortunada. Ella estaba trabajando con un gran autor. A pesar de que él siempre la intimida y tiene una personalidad extraña, ella había visto lo difícil que era para otros editores tratar con sus autores. A veces, su trabajo era un desastre, y aún así discutían por ello, queriendo publicarlo en serie, pero terminaban al final de la cola, apurados por llegar a la fecha límite como si estuvieran en el infierno. Este tipo no necesita que ella haga nada, él termina todo por sí solo. ¿No te parece que es un viaje gratis? Y además de él, hay un editor jefe maravilloso. Incluso la llevaron a la importante reunión de hoy y la cuidaron de muchas maneras. No pudo decepcionar las expectativas del editor en jefe Minano. Tuvo que trabajar duro para convertirse en una gran editora. Un día, este tipo sería quien la llamaría editora en jefe Miari. Con ese pensamiento en mente, Miari sonrió tontamente y luego infló el pecho con orgullo. HMPH. ¿Crees que necesito que te preocupes por mí? Al otro lado del teléfono, Akifumi levantó una ceja. Típico de una rubia tsundere con dos coletas, ¿eh? Aunque no eran exactamente dos coletas, sino más bien dos pequeñas trenzas, ese tono tsundere era tan vívido que Akifumi casi podía imaginar su actitud. Capítulo 58. Bueno, mientras esté animada. Después de trabajar con ella durante tanto tiempo, no quería que ella se sintiera aplastada por la presión y lo obligara a cambiar de editor. Si eso ocurriera, ¿no sería inútil también la suciedad que tenía sobre ella? Por cierto, la reunión de hoy debió ser interesante. Cuéntame. Ja. ¿Eres un demonio? Todavía no he comido ni un bocado. A pesar de sus quejas, al segundo siguiente comenzó a describir la situación. No sabes, cuando el editor jefe Minano mencionó tu nuevo trabajo, las caras de todos, fue muy gracioso. Después de discutir si Madoka Mágica debía terminar o no, ya eran más de las 9 p.m. y todos estaban cansados y hambrientos. El editor en jefe nos dijo que termináramos rápidamente los temas restantes de la reunión para poder irnos a casa, pero entonces el editor en jefe Minano soltó esta bomba. Ja ja ja. Fue muy gracioso. Cuéntame con detalle si es tan gracioso entonces. Akifumi, impotente, recordó. Tú también fuiste parte de la reunión, ¿verdad? ¿No sentiste hambre también en ese momento? Miari, sintiéndose frustrado, murmuró, maldita sea. No me lo recuerdes ahora. Entonces ahora es mi culpa. No interrumpas, escúchame. Como sabéis, hay espacios limitados para la serialización en Shonen Jump. Todos esperan su turno, y de repente alguien se cuela. ¿Cómo no van a molestarse? La gente que ha esperado tanto tiempo no quiere que nadie se cuele en la fila. En ese momento, aunque todos tenían hambre, inmediatamente comenzaron a discutir. Aunque Akifumi no lo había visto en persona, podía imaginar fácilmente la intensidad de la discusión.
Los espacios de serialización estaban vinculados a su desempeño. Más ranuras significan más bonificaciones. Nadie querría dar marcha atrás. Aunque ya se conocía el resultado, escuchar sobre el proceso seguía siendo interesante. El editor jefe Minano estaba claramente preparado. Ella se mantuvo firme frente a los otros editores en jefe y sin dar marcha atrás. Shueisha siempre deja que la calidad de su trabajo hable por sí sola. ¿Por qué deberíamos impulsar obras mediocres cuando ya tenemos excelentes listas? Este es el comienzo del declive. Mary habló con entusiasmo, como si hubiera sido ella la que estaba argumentando. Los demás redactores jefes palidecieron y no pudieron decir ni una palabra. Solo cuando el editor jefe intervino y sugirió que revisaran su trabajo, se calmaron. El resto, bueno, ya lo mencioné al principio. No hace falta repetirlo. De todos modos, felicitaciones de nuevo, Akifumi-sensei. Gracias y gracias por su arduo trabajo. Akifumi sonrió y agregó. Por cierto, ¿no me debías todavía una comida? Miari Otosuna gimió. Eres un pez gordo con una regalía de 7 cifras, y todavía estás pensando en recibir una comida gratis de mi parte. Akifumi no pudo evitar reír. No te preocupes, solo estaba bromeando antes. Como has trabajado duro, esta vez la comida corre por mi cuenta. Ahora eso está mejor. Miari Otosuna tarareó y de repente se dio cuenta. ¿Y qué quieres decir con que no hice nada por ti? Yo jugué un papel muy importante en ello, ¿sabes? Sí, sí, el editor Otosuna Miari también jugó un papel importante, respondió Akifumi con desdén. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacer esto? Este sábado al mediodía. Además, ¿podrías invitar a Minano-san? Quiero agradecerle en persona. Espera, ¿soy solo un extra en esto? No importa. Ahora está claro. Minano es el extra. No ella. Miari se consoló en silencio y luego aceptó. No hay problema. Pero no sé si Minano-san tendrá tiempo. Está bien. Solo ve y díselo, y te confirmaré la hora y el lugar en unos días. Entiendo. Por cierto, ¿cuándo se estrena el nuevo trabajo? Desde la primera semana de julio. Además, no tienes trabajo atrasado esta semana, así que no olvides dibujar los siguientes capítulos en los próximos días. No crees que soy tan poco confiable, ¿verdad? Bueno, es solo un recordatorio amable de tu editor. Si no puedes entregar a tiempo, ten cuidado con mis recordatorios infernales. Aunque sabía que ella no podía verlo, Akifumi puso los ojos en blanco. Eso no pasará. No te preocupes. Está bien entonces, buenas noches. Buenas noches, cuídate. Miari estaba a punto de finalizar la llamada cuando apareció un nuevo mensaje en su teléfono. Ella entrecerró los ojos y vio la nueva lista de tareas enviada por Minano. Estaba claro que este nuevo proyecto no sería nada fácil. Pero esta vez, se sintió más decidida que nunca. Las luchas, las reuniones y las dudas, todo valió la pena. Ella no estaba allí solo para pasar el tiempo. Ella estaba allí para demostrar que podía hacerlo. Con un nuevo sentido de propósito, decidió. No más dudas sobre sí misma. Ella estaría a la altura del desafío, aprendería más y mejoraría aún más. La sonrisa volvió a su rostro. Gracias, Akifumi-sensei, por ser siempre tan tranquilizador. Gracias por recordarme el panorama general. Ella respiró profundamente, sabiendo que estaba lista para afrontar lo que viniera después. Su teléfono vibró otra vez. Era Akifumi. Y no te olvides de comer. Trabajas demasiado. Cuídate, ¿vale? Ella se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Sí, sí, lo haré. No se trataba solo de trabajo. Se trataba de crecer, aprender y convertirse en lo mejor que pudiera ser, empezando por esta noche. Capítulo 59. Suspiró. Akifumi, te ves visiblemente cansado estos últimos días. Kato apoyó su rostro en su mano, mirando en dirección a Akifumi. Shiina Mairo, sentada detrás de él, acababa de salir con algunos compañeros de clase. ¿Podría ser por ese rumor? Pero el rumor ya debería haberse calmado. Akifumi, acostado boca abajo sobre el escritorio, ni siquiera levantó la mirada mientras hablaba. Aunque sigas pensando que es extraño, Kato, no te voy a decir nada. Realmente no quiero saberlo. Kato continuó con su habitual tono aireado.
Pero somos amigos, ¿no? ¿No es natural compartir la carga de los demás y apoyarlos? Akifumi levantó la cabeza para mirar a la chica. No te equivocas, pero la premisa es que podemos compartir la carga, ¿verdad? Si te lo digo, Kato, no servirá de nada. Solo te traerá otro dolor de cabeza. Desafortunadamente la muchacha no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Si Akifumi no lo dice, ¿cómo sabrás si no puedo ayudarte? ¿Estás intentando tergiversar mis palabras, eh? Akifumi la fulminó con la mirada y luego se dejó caer nuevamente sobre el escritorio. Olvídalo, Kato. Esto es algo que no te diré bajo ningún concepto. Debido a un error que cometió, y que tuvo consecuencias inimaginables, nadie querría compartir algo tan vergonzoso. Ya era jueves. Habían pasado 3 días desde que Akifumi publicó ese mensaje de SNS. En esos 3 días, Internet estuvo lleno de giros y vueltas. Todo empezó con esa publicación de SNS de hace 3 días. Para Akifumi, él era simplemente un artista de manga novato y ligeramente popular. No pensó que nadie le prestaría mucha atención. Pero estaba equivocado. Sus seguidores eran varias veces más de los que había imaginado. En el momento en que apareció esa publicación, muchos fanáticos expresaron su descontento. El sentimiento general fue: ¿un segundo trabajo? ¿Eso significa que ambos se serializarán al mismo tiempo? ¿Está loco el editor de Shueisha? ¿Cómo pudieron permitir que esto sucediera? Te seguí por Madoka Mágica, y no me podría importar menos tu nuevo proyecto, ni hablar de apoyarlo. Honestamente, ¿se te ha subido a la cabeza el éxito de Madoka Mágica? ¿Crees que cualquier cosa que dibujes tendrá fans? Siendo sincero, si ese es tu enfoque, ya ni siquiera esperaré con ansias Madoka Mágica. Recuerdo el anuncio de Shueisha donde mencionaba que aún estás en la preparatoria, ¿verdad? Incluso los artistas a tiempo completo tienen dificultades para mantener la serialización semanal con la ayuda de asistentes. ¿Cómo vas a manejar 2 obras serializadas y al mismo tiempo administrar tus estudios? ¿Cómo puedes manejar 2 series a la vez sin mezclar los personajes y las tramas? Recuerdo al último artista de manga que pensó que podía serializar 2 obras al mismo tiempo. No hemos vuelto a escuchar su nombre en la industria desde entonces. ¿Por qué no centrarse simplemente en terminar Madoka Mágica en lugar de empezar un nuevo proyecto? Pero el problema es que ya terminé Madoka Mágica. Ante estos comentarios, Akifumi se sintió impotente. Incluso si aclarara que Madoka Mágica ya terminó, los fans probablemente pensarían que solo estaba poniendo excusas y no le creerían. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio abandonaría una obra de gran éxito en ventas? Por supuesto, no todos los comentarios fueron negativos. También hubo fans entusiasmados con el nuevo trabajo, Anohana. Pero eran solo una pequeña minoría, probablemente ni siquiera el 5% de los comentarios. Una vez que se dio cuenta de que las cosas estaban empeorando, Akifumi decidió publicar un anuncio anticipado para el viernes. El segundo volumen de Madoka Mágica, que también podría considerarse el volumen final, se lanzará en agosto. Lamentablemente, no salió según lo planeado. Ya que las cosas han llegado a este punto, dejemos que continúe. El tiempo demostrará quién tenía razón y quién no. No es que Akifumi estuviera convencido por el razonamiento del editor en jefe Minano. Fue después de que Minano analizó los posibles beneficios y desventajas que Akifumi decidió seguir con el plan original. La frustración que tenía en su rostro estos últimos días no era tanto por este asunto, sino porque alguien se había burlado de él. Los chicos del trío de su clase no fueron lo suficientemente atrevidos como para reírse a carcajadas. Si alguien se reía, era a puerta cerrada. El verdadero culpable fue Hiratsuka Sensei. Después de leer los volúmenes de Madoka Mágica, esa mujer rápidamente se convirtió en una de sus mayores fans. Entonces, cuando escuchó sobre la situación, inmediatamente llegó a Akifumi a su oficina para pedirle detalles. Una vez que lo supo todo, aquella mujer no pudo contenerse y se rió abiertamente. Guardaré rencor por ahora. Akifumi lo anotó en su cuaderno con una mirada amenazante. Capítulo 60. El día pasó rápido. El fin de semana transcurrió sin mayores acontecimientos y pronto llegó la última semana del semestre. También fue la semana en que Anohana hizo su debut en la Weekly Shonen Jump.
El lunes por la tarde, después de terminar la escuela, Tanaka fue el primero en salir corriendo del aula. Este tipo se escapó solo. Shiara y Tanabata miraron con incredulidad la figura de Tanaka que se alejaba antes de seguirlo rápidamente. No pasó mucho tiempo hasta que Tanaka llegó al kiosco. Jefe, me quedo con el último número de la Weekly Shonen Jump. Gritó. Estás de suerte, chico, este es el último que queda, dijo el comerciante con una sonrisa. Sonrió Tanaka, pagó y tomó la revista con una mirada de satisfacción. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Shiara y Tanabata lo agarraron por ambos lados. Traidor. Quedamos en arreglarlo todo, pero te escapaste. Gritaron. Tanaka, siempre justo, replicó. Tú eres el que es lo suficientemente estúpido como para creerme. Hoy es el día del debut del nuevo trabajo de Sensei en Weekly Shonen Jump. ¿Sabes cuántas personas estaban mirando esta revista? Si hubiera llegado un poco tarde, podría haberme perdido esta última copia. La amistad no es nada comparada con esto. Por el amor de Sensei, lo tiraría todo a la basura. Nota TL. La definición de amigos de plástico jajaja. Ahora suéltame. Shiara y Tanabata intercambiaron una mirada y asintieron. Ya lo entendemos. Sin decir otra palabra, le arrebataron la revista de las manos a Tanaka. Los ojos de Tanaka se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Qué haces? Los dos sonrieron con malicia. Jejeje. 5 minutos después, Tanaka estaba arrodillado en el suelo, con el rostro lleno de desesperación y las lágrimas rodando por sus mejillas. Demonio. Ustedes dos son demonios. Mi revista. Mi Anohana. Justo cuando Shiara y Tanabata estaban a punto de irse, de repente reaparecieron de la nada. ¿Ahora te arrepientes? Preguntaron. Lo lamento. Sollozó Tanaka. ¿Volverás a hacer esto en el futuro? Preguntó Shiara. No, nunca más. Confesó Tanaka con vergüenza. Ustedes son mis mejores amigos, y cuando vuelvo a hacer algo así, no soy humano. Bueno, no es tan grave, dijo Tanabata con indiferencia. Olvídalo. ¿Vamos a algún sitio a leerlo juntos? Sugirió Shiara. Sí. Tanaka asintió con entusiasmo. Al poco tiempo, los tres se encontraron sentados en un restaurante familiar, hojeando ansiosamente las páginas de la revista. Llegaron rápidamente a la sección de Anohana. Gracias a Madoka Mágica, los tres ahora son fanáticos acérrimos de los guerreros del amor y la esperanza. Incluso cuando los rumores sobre la serie habían estado circulando en línea recientemente, ellos se mantuvieron firmes en su apoyo. Y ahora, su fe había sido reivindicada. Cuando miraron la ilustración a todo color de la portada, sus rostros se iluminaron con asombro. No importa cuántas veces lo vea, el impresionante estilo de Sensei siempre me sorprende. Especialmente en esta ilustración a color. Es simplemente perfecta. Ojalá Madoka Mágica tuviera una edición de coleccionista a todo color. Tanaka suspiró con nostalgia. Después de maravillarse con la obra de arte, la atención del trío volvió a la historia en sí. Entonces, ¿esta es la protagonista? Kawaii. Dijo Tanaka con los ojos muy abiertos. Es totalmente mi tipo. Añadió Shiara. Por la presente declaro que esta es mi nueva esposa. Anunció Tanabata con seguridad. Ya tienes demasiadas esposas, dijo Tanaka. La piel de mi esposa es muy suave, añadió Shiara. Todos volvieron a leer el manga, completamente inmersos en la historia. Con solo 20 páginas de contenido en el primer capítulo, no tardaron mucho en terminarlo. Pero... algo no está bien, dijo Tanaka frunciendo el ceño. Sí, se siente un poco lento, respondió Shiara, desconcertada. Es el primer capítulo, así que probablemente solo presente a los personajes principales, razonó Tanabata. Es cierto, pero, todavía se siente un poco vacío, dijo Tanaka. El personaje principal parece no tener ningún objetivo. Todavía no se le ha explicado nada. Tienes razón. Con el nivel de habilidad de Sensei, no puede ser. ¿Se nos pasó algo? ¿Qué tal si revisamos los comentarios en línea? Los tres estuvieron de acuerdo y pronto sacaron sus teléfonos, buscando publicaciones sobre Anohana. Desde que se lanzó la Weekly Shonen Jump esa mañana, muchas personas ya habían visto el contenido. No tardaron mucho en encontrar publicaciones que hablaban de la nueva serie.
Pero mientras revisaban los comentarios, se dieron cuenta de algo sorprendente. Espera, ¿estas reacciones son exactamente iguales a las nuestras? Preguntó Tanabata, desconcertado. ¿Será que esta serie no es tan buena como pensábamos? Se preguntó Tanaka en voz alta. Justo cuando ese pensamiento cruzó por sus mentes, se toparon con una publicación que les llamó la atención. El mensaje decía: ¿de verdad alguien pensó que el Anohana del Sensei no está a la altura? Veamos algunos presagios ocultos que quizás te hayas perdido. Los ojos de los tres se iluminaron al mismo tiempo. Sin dudarlo, hicieron clic en la publicación. Fin del capítulo 60.